Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Esta vez vamos a profundizar en la vida y la triste partida de Sandra Reyes. Sí, una actriz colombiana que muchos recordarán por su papel en Pedro el Escamoso. Exacto, una figura muy querida por el público. Vamos a intentar comprender mejor su trayectoria profesional. Sus decisiones personales también, por supuesto, basándonos en artículos de People en español. Univisión también. La otra verdad. Un Radio Fórmula. Un buen abanico de fuentes para este deep dive. Sí, la verdad es que sí. Para empezar, ¿qué te parece si repasamos un poco su carrera? Empezó muy joven, ¿verdad? Sí, desde luego, y su papel de Paula en Pedro el Escamoso la catapultó a la fama internacional. Claro, una telenovela que muchísima gente ha visto, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Totalmente. Además de Pedro el Escamoso, también la vimos en La mujer del presidente, El cartel de los sapos de Rigo. Demostrando una versatilidad increíble, la verdad. Sin duda tenía un talento innato para la interpretación. Y hablando de Pedro Escamoso, me ha llamado la atención el mensaje de despedida de Miguel Barón y su compañero en la serie. Sí, muy emotivo, la verdad, un reflejo del cariño que se le tenía en la industria. Totalmente. Y esto nos lleva a la triste noticia de su fallecimiento a los 49 años, una noticia que ha conmocionado a muchos. Sí, desde luego lo que quizá no todos sabían es que Sandra llevaba tiempo luchando en privado contra un cáncer de mama. Una batalla que decidió afrontar alejada de los focos, ¿verdad? De hecho, en los últimos años había optado por una vida más tranquila en UAT. Sí, cerca de la naturaleza dedicada a criar a su hijo. Ajá. Parece que buscaba una vida más sencilla, más auténtica, ¿no? Exacto, alejada del bullicio de la ciudad y volcada en su familia. Incluso, según algunas fuentes, rechazó la quimioterapia. Sí, parece que prefería un enfoque más natural para su enfermedad. Esto me lleva a preguntarme, ¿fue esta decisión parte de una filosofía de vida más amplia? Es una pregunta interesante y aquí es donde se vuelve todo aún más fascinante. ¿A qué te refieres? Pues ¿te acuerdas de aquella entrevista que dio en Buen Día en 2023? En Buen Día. Sí, allí habló abiertamente sobre su experiencia con extraterrestres. Ah, sí. Ahora caigo. Afirmaba haber sido abducida, ¿no? La verdad es que ese episodio contribuyó a crear una aura de misterio a su alrededor. Sin duda, y es que Sandra no solo describió el encuentro con todo lujo de detalles, sino que también aseguró que estos seres ya están entre nosotros. Uf, qué fuerte. Una actriz talentosa con una vida llena de decisiones valientes y unas creencias que como mínimo resultan intrigantes. Desde luego, y creo que aquí encontramos una dualidad muy interesante. Por un lado, la figura pública querida por millones y por otro, la mujer que buscaba la paz y la privacidad en su vida personal. Es curioso, ¿verdad? Esta dicotomía nos hace pensar en la presión que a veces se ejerce sobre las figuras públicas, sobre todo en la era de las redes sociales, donde la línea entre lo público y lo privado es cada vez más difusa. Claro, y en el caso de Sandra, su decisión de mantener su enfermedad en privado nos plantea una pregunta importante. ¿Hasta qué punto tenemos derecho a conocer los detalles de la vida personal de las celebridades? Es un tema delicado sin duda. Por un lado está el interés del público por saber más sobre la vida de las personas que admiran. Pero por otro, el derecho a la privacidad es fundamental para todos, famosos o no. Precisamente. Y el silencio de Sandra nos invita a reflexionar sobre la importancia de respetar el espacio personal de los demás, especialmente en momentos de vulnerabilidad. Es verdad, a veces olvidamos que detrás de la imagen pública hay personas con sus propias emociones, miedos y decisiones. Y que la atención mediática puede ser una carga adicional, sobre todo cuando la prioridad debería ser la salud y el bienestar. Totalmente de acuerdo. A veces se nos olvida que las celebridades también son seres humanos con derecho a vivir sus experiencias y la mirada constante del público. Y volviendo a la decisión de Sandra de rechazar la quimioterapia, me pregunto si esto podría estar relacionado con su interés por lo natural, por una vida más conectada con la tierra como la que había elegido en UAT. ¿Tú qué piensas? Podría ser. Quizás su búsqueda de una vida más auténtica, alejada de lo artificial, también se reflejó en su enfoque hacia la salud. Tiene sentido. Y esto nos lleva a otro punto interesante. El destino de su personaje Paula en la segunda temporada de Pedro el Escamoso también fallece a causa de un cáncer. Es una coincidencia que añade una capa de tristeza a la partida de Sandra, ¿no crees? Es curioso cómo a veces la ficción se asemeja a la realidad. Es inevitable pensar en ese paralelismo y en la melancolía que despierta. Sí, es como si el arte imitara la vida o viceversa. Me pregunto si Sandra en algún momento reflexionó sobre esa similitud entre su vida y la de su personaje. Es una pregunta que solo ella podría haber respondido. Lo que sí podemos afirmar es que su vida, tanto dentro como fuera de la pantalla, estuvo marcada por la valentía, la autenticidad y la búsqueda de su propia verdad. Completamente de acuerdo. Y aunque su partida nos deja un sabor agridulce, su legado nos invita a reflexionar sobre la importancia de vivir en nuestros propios términos,
tomando decisiones valientes y respetando la individualidad. Sin duda. Y ahora, ¿qué te parece si nos adentramos un poco más en el tema de su experiencia con extraterrestres? Un tema que, aunque pueda resultar controvertido para algunos, formaba parte de sus creencias y de su visión del mundo. Claro, hablemos de ello. Me intriga saber más sobre cómo encajaba esta faceta en su vida. ¿Qué te parece si lo analizamos después de una breve pausa? Me parece perfecto. Volvemos enseguida. Decíamos antes de la pausa que Sandra, que tenía esa faceta un tanto peculiar, ¿no? Es la de su experiencia con extraterrestres. Exacto, algo que no mucha gente conoce, pero que sin duda forma parte de su historia. ¿Qué detalles recordamos de aquella entrevista en Buen Día? Pues, si no me falla la memoria, ella contaba que la abducción ocurrió cuando era joven. Describió a los seres con mucho detalle, incluso los dibujó. Es verdad, y no lo hacía con miedo, sino con cierta fascinación, ¿no? Exacto, como si fuera algo que le hubiera marcado profundamente, pero no de forma negativa. Me acuerdo que hablaba de la experiencia como algo transformador que le había abierto los ojos a otra realidad. Sí, y esto nos lleva a una reflexión interesante. ¿Cómo influyeron esas creencias en su vida y en sus decisiones? ¿Hay alguna conexión entre esto y su rechazo a la quimioterapia? Es complicado saberlo con certeza, pero desde luego invita a la reflexión. Sin duda nuestras creencias, ya sean religiosas, espirituales o científicas, pueden influir en nuestra forma de ver el mundo y de tomar decisiones. Totalmente. Y en el caso de Sandra, su decisión de alejarse de los focos, de buscar una vida más sencilla en el campo, también podría estar conectada con esa búsqueda de autenticidad, de conexión con algo más grande que ella misma. Es posible, quizás en la naturaleza encontró una forma de conectar con esa dimensión espiritual que tanto le llamaba la atención. Y en ese sentido, su vida parece una búsqueda constante de respuestas, ¿no? Y esa búsqueda la llevó por caminos poco convencionales. Sin duda, tanto en lo personal como en lo profesional, y aunque su carrera se truncó demasiado pronto, su recuerdo sigue vivo en el corazón de mucha gente. Es verdad, sus personajes llenos de carisma la convirtieron en una de las actrices más queridas de Colombia. Y aunque ahora solo podemos disfrutar de su trabajo a través de la pantalla, su historia nos deja una enseñanza a la importancia de vivir con autenticidad, de tomar decisiones valientes y de valorar la privacidad. Totalmente. ¿Y a ti, qué te ha parecido esta inmersión en la vida de Sandra Reyes? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Pues a mí me ha fascinado la mezcla de fortaleza y sensibilidad que transmitía una mujer que decidió vivir su vida en sus propios términos, tanto en lo profesional como en lo personal. Sí. Y a pesar de las adversidades, nunca perdió su esencia, su chispa. Es cierto, y aunque su partida nos deja con cierta tristeza, su legado nos invita a reflexionar sobre la autenticidad y el respeto a la individualidad. Y creo que también nos recuerda la importancia de respetar las decisiones de los demás, incluso cuando no las entendemos del todo. Claro, al final cada uno tiene derecho a vivir su vida y afrontar los desafíos a su manera. Sin duda, Sandra Reyes nos deja un legado de talento, valentía y autenticidad. Una mujer que, a pesar de su fama, siempre buscó la verdad, tanto dentro como fuera de sí misma. Y ahora, para terminar, me gustaría dejarte con una última reflexión. ¿Cómo crees que la decisión de Sandra de mantener su enfermedad en privado podría influir en la forma en que vemos a las celebridades y sus luchas personales? Es una pregunta interesante. Quizás su ejemplo nos ayude a ser más conscientes de que detrás de la fama hay personas con sus propias vulnerabilidades. Personas que merecen nuestro respeto y comprensión, sobre todo en momentos difíciles. Totalmente, ojalá su historia nos inspire a ser más empáticos y a valorar la privacidad de los demás, tanto en el mundo virtual como en el real, y a recordar que la verdadera fortaleza reside a veces en la capacidad de proteger lo que más importa, incluso si eso implica alejarse de los focos. Pues con esa reflexión nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en la vida de Sandra Reyes, una actriz que nos deja un legado de talento, autenticidad y valentía. Hasta la próxima. Es que fíjate, su experiencia con extraterrestres nos da una idea de cómo era Sandra, ¿no? Rompió con lo establecido hasta en sus creencias. Sí, totalmente no tenía miedo de hablar de temas que para muchos son tabú. Y en el mundo del espectáculo, donde la imagen es tan importante, hablar de abducciones no es lo más común. Desde luego, pero ella lo hizo con naturalidad, sin querer convencer a nadie. Exacto, simplemente compartía una parte de sí misma, de su visión del mundo, y eso la hacía más auténtica, más humana. ¿Crees que esa autenticidad, esa coherencia entre su vida y sus creencias influyó en la decisión de mantener su enfermedad en privado? Puede ser. Recordemos que siempre quiso alejarse del ruido de la superficialidad, y la enfermedad, algo tan personal, la llevó a refugiarse en su intimidad. A buscar la paz y la fuerza en su entorno más cercano. Exacto, al final cada uno afronta las cosas a su manera, y Sandra eligió hacerlo con discreción. Rodeada de sus seres queridos en conexión con la naturaleza. Y esa decisión tan respetable nos lleva a otra reflexión. ¿Hasta qué punto los famosos tienen que compartir sus experiencias personales? Es complicado.
¿Dónde está el límite entre la privacidad y el interés público? Es un tema delicado. Por un lado son referentes y su testimonio puede ayudar a otros. Pero por otro lado, tienen derecho a su intimidad, a vivir sus procesos sin la presión de los medios. Es un equilibrio difícil y creo que Sandra nos invita a respetar la privacidad de los demás, a no exigirles que compartan lo que no quieren. Totalmente. Y quizás también a reflexionar sobre nuestra relación con la información. ¿Realmente necesitamos saberlo todo sobre la vida privada de los demás? Es una buena pregunta. No es suficiente con valorar su trabajo, su talento. En la era de las redes sociales, a veces se nos olvida el respeto, la empatía. Y Sandra nos recuerda que detrás de la fama hay personas con emociones, con sus propios procesos. Con su propia historia. Exactamente. Pues con esta reflexión creo que podemos dar por finalizada nuestra inmersión en la vida de Sandra Reyes. Una mujer que nos deja un legado de talento, autenticidad y valentía. Que vivió su vida en sus propios términos, desafiando las convenciones y buscando su propia verdad. Sin duda su historia nos inspira a ser más auténticos, a tomar decisiones valientes, a valorar la privacidad. Y sobre todo recordar que la verdadera fortaleza a veces está en proteger lo que más importa. Incluso si eso significa alejarse de los focos. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima, Amulos. Suscríbete a Noticias Sin Fronteras para estar siempre informado de los últimos acontecimientos. No olvides dejar tu comentario y ser parte de la conversación. Tu opinión es importante para nosotros.